La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico internacional que, iniciando en Europa en agosto de 1914, significó la muerte de la vieja Europa. Murieron casi 10 millones de soldados, cifra que supera ampliamente la suma de las muertes de militares de todas las guerras de los 100 años anteriores, y 21 millones de hombres fueron heridos en combate. Archiduque de Austria-Hungría. Fue asesinado por un estudiante serbio-bosnio llamado Gavrilo Princip. Fue el detonante para el estallido de la Primera Guerra Mundial. Princip fue un nacionalista serbio-bosnio que asesinó al archiduque de Austria Francisco Fernando y a su esposa la condesa Sofía en Sarajevo. Guillermo II. Su política internacional enmarcada en la Triple Alianza es considerada una de los detonantes de la Primera Guerra Mundial. Presidente de los Estados Unidos. Tras entrada la guerra en 1917, inclinó las victorias del lado de la Triple Entente. David, dirigiendo la Organización de la Industria Británica de Armamento. Luego pasó a ser ministro de la guerra. Manfred, más conocido como el Barón Rojo, fue un piloto alemán que consiguió abatir 80 aeroplanos enemigos durante la Primera Guerra Mundial. Fueron varios los enfrentamientos que sirvieron de preludio a la Primera Guerra Mundial. Entre ellos se pueden mencionar la Guerra Franco-Prusiana, la Liga de los Tres Emperadores, la Triple Alianza, la Triple Entente y las primeras descargas. La Primera Guerra Mundial estimuló enormemente la fabricación de aeronaves, su uso con fines militares y el desarrollo de la guerra aérea. Se construyeron dirigibles, globos y aviones. Estos últimos se utilizaban principalmente para dos tipos de misiones, la observación y el bombardeo. El empleo de la ametralladora terminó con la caballería. Su eficacia en la defensa hizo fracasar los ataques masivos y originó el nacimiento de la sección y del pelotón. La guerra de trincheras introdujo el uso del mortero, el carro de combate dio inicio a la guerra acorazada, la artillería multiplicó calibres, aumentó alcances y mejoró métodos de corrección. En 1915 empezaron a emplearse gases asfixiantes como la toma de la ciudad belgas. Se dio inicio a la guerra biológica y química. La fortificación de campaña se perfeccionó y favoreció el auge de la guerra de trincheras. El transporte motorizado se generalizó y la aviación de guerra libró batallas aéreas independientes. Los ejércitos en ambos lados lucharon en trincheras, unas zanjas profundas que se cavaban para servir de protección para las tropas. Causas de la Primera Guerra Mundial. Como ya se mencionó, el asesinato del archiduque de Austria-Hungría. El 28 de junio de 1914, los verdaderos factores que desencadenaron la Primera Guerra Mundial fue el intenso espíritu nacionalista que se extendió por Europa a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la rivalidad económica y política entre las distintas naciones y el proceso de militarización y la carrera de armamentística que caracterizó a las sociedades internacionales durante el último tercio del siglo XIX, a partir de la creación de dos sistemas de alianzas enfrentadas. La guerra representó un costo de $186 millones para los países beligerantes. Los imperios centrales aceptaron los 14 puntos elaborados por el presidente Wilson como fundamento del armisticio, esperando que los aliados los adoptaran como referencia básica en los tratados de paz. La mayor parte de las potencias aliadas acudieron a la Conferencia de Versalles con la determinación de obtener inmediaciones en concepto de reparaciones de guerra, equivalentes al costo total de la misma, y de repartirse los territorios y posesiones de las naciones derrotadas según acuerdos secretos. Las potencias vencedoras permitieron que se incumplieran ciertos términos establecidos en los tratados de paz de Versalles, lo que provocó el resurgimiento de un nacionalismo agresivo en Alemania y desórdenes sociales en gran parte de Europa. Hubo grandes adelantos científicos con fines bélicos, lo que trajo como consecuencia más muerte y más destrucción.
Esta guerra no resolvió los conflictos, por el contrario, los enfatizó, lo que tras unos 20 años aproximadamente ocasionó la Segunda Guerra Mundial. El hundimiento del gobierno zarista se vio acelerado por el conflicto armado y tras la abdicación de Nicolás II, ocurrida el 15 de marzo de 1917, el gobierno provisional ruso decidió continuar la guerra. No obstante, la toma del poder por los bolcheviques, que eran partidarios por el fin de la contienda, motivó a la firma de la paz entre Rusia y Alemania en el Tratado de Brest-Litovsk. Este documento reconocía la independencia de Polonia, Finlandia, Ucrania y provincias bálticas, pero más que nada fue una medida alemana, pues así aseguraba un cordón de resguardo en su frontera oriental. Mientras en Estados Unidos el sentimiento probélico comenzó a aumentar, y luego de que barcos alemanes atacaran a la marina comercial estadounidense, el presidente Woodrow Wilson decidió declarar la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Esta acción fue reprimida con la intercepción por parte de los servicios de información británicos del llamado telegrama de Zimmermann, enviado el 19 de enero de 1917 por ministro de Asuntos Exteriores alemán Arthur Zimmermann. En este telegrama se señalaba la posibilidad de una alianza entre Alemania y México, con el fin de que si Estados Unidos entraba en la guerra, México marchara al norte a cambio de la recuperación de Nuevo México, Texas y Arizona. El ejército de Estados Unidos, que contaba con 130,000 soldados en 1916, movilizó a más 3,5 millones de civiles. También los estadounidenses contribuyeron a este conflicto con aportes económicos que se hicieron efectivos en préstamos a los aliados, y luego, una vez que ingresaron a la guerra, sumaron $10 millones invertidos en autoprovisionalmente de alimentos y pertrechos. Luego de firma de la paz con Rusia, el general alemán Erich Ludendorff trasladó sus tropas al frente occidental, en Francia. En marzo de 1918 consiguió derrotar a los aliados en Picardía y en mayo llegó hasta el río Marne, donde fueron detenidos por las tropas aliadas. Como el ejército alemán se encontraba sin recursos y muy desgastado, la llegada de los soldados estadounidenses los redujo y obligó a retroceder. Finalmente los generales Hindenburg y Ludendorff pidieron la suspensión de hostilidades. La pérdida de la guerra significó para las potencias centrales una grave crisis, que terminó en noviembre de 1918 con la abdicación de los emperadores de Guillermo II de Alemania y Carlos II. 70 millones de soldados, 10 millones de muertos, más de 20 millones de heridos y 4 imperios caídos: el ruso, el alemán, el austrohúngaro y el otomano. La Gran Guerra fue la primera guerra total del siglo XX. 28 de junio de 1914, el asesinato del heredero al trono austrohúngaro desata una reacción que, debido a las alianzas entre las grandes potencias, hace caer el 3 de agosto al mundo en un conflicto sin precedentes. El 22 de agosto es el día más mortífero para Francia, que pierde a 27.000 hombres durante la Batalla de las Fronteras. Primero atacadas por la ofensiva alemana, Francia e Inglaterra contraatacaron a principios de septiembre durante la Batalla del Marne. El frente occidental se estableció por 3 años sobre una línea entre Suiza y el Mar del Norte, pese a muchas ofensivas como en Verdún o en el Somme. Ante el bloqueo del frente del oeste, Churchill lanza en 1915 una expedición de los aliados contra el Imperio Otomano en el estrecho de Dardanelos para unirse a Rusia, pero el intento termina en un sangriento fracaso. Un giro en la guerra recién ocurre en abril de 1917 con la intervención de Estados Unidos contra Alemania, pero en paralelo Rusia cae y en octubre de ese año el régimen bolchevique pide la paz. La guerra de avanzada se reinicia en 1918 en el oeste. Alemania apuesta a todo con varias ofensivas en la primavera. Ninguna será decisiva. Al inicio del verano, los aliados junto a los estadounidenses toman el control y el ejército alemán, agotado, inicia la retirada. El 11 de noviembre de 1918 triunfan los aliados. Alemania capitula y firma un armisticio en Retondes. Le sigue el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, que contiene las raíces de la Segunda Guerra Mundial.